Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos hoy el segundo domingo de Cuaresma. La primera lectura es del Génesis. Esta primera lectura trata de la vocación de Abraham. Después del diluvio, Dios formó un nuevo pueblo por medio del justo Noé. Pero con el tiempo, como los hombres se fueron olvidando de Dios y se pervirtieron, Dios en su bondad se escogió a otro hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de Caldea, hacia el año 1850 a.C., más o menos. Su vocación es uno de los hechos más importantes, pues con él empieza la historia de Israel, el pueblo escogido por Dios, y también la historia de la redención del mundo. Abraham pasó desde Ur a Harán, en la parte alta de Mesopotamia, con su padre Taré y familia. Un día se le apareció el Señor y le dijo: «Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Voy a hacer de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra». Abraham creyó sin titubear en la palabra de Dios, respondiendo fielmente a su llamada, y se fue con Sara, su mujer, Lot, su sobrino, y con sus siervos y rebaños a Palestina, a la tierra de promisión. San Pablo recuerda estas profecías del Génesis y la comenta así: «En ti, en uno de tus descendientes, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra». De la futura descendencia de Abraham nacería un día el Mesías, Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ¿cuál es la gran lección que nos quiere dar hoy el Señor? Imitemos la fe de Abraham, imitemos su fidelidad a la palabra de Dios. Pasemos a la segunda lectura de la segunda carta a Timoteo. San Pablo escribió esta segunda carta a su discípulo Timoteo vísperas de su muerte, y lo exhorta a que siga tomando parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios le dé. Pues Él, dice, me salvó y nos llama a una vida santa. La vocación a la salvación parte de Dios. Es un don gratuito independiente de nuestras obras, y nos ha sido dada por la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, que nos ha rescatado con su sangre. Esta elección ha sido hecha libremente por Dios, como fue un día la de Abraham y la de todos nosotros desde la eternidad, y manifestada ahora por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que destruyó la muerte con su resurrección y nos hizo partícipes de la vida inmortal. Reconozcamos que a todos nos ha llamado para ser santos e irreprochables en su presencia, y debemos cooperar, siendo fieles a nuestra vocación, cumpliendo cada uno con sus propios deberes. Pero la santidad consiste en conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se nos manifiesta en sus mandamientos. Cumplirlos es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Pasemos al Evangelio de San Mateo, en su capítulo 17. Conforme a una tradición antigua, hoy se proclama el Evangelio de la Transfiguración, síntesis del misterio de la muerte y de la resurrección del Señor, y expresión característica de la vocación del cristiano. El hecho sucedió 6 días después de la profesión de fe de Pedro en Cesarea, la cual había seguido inmediatamente al primer anuncio de la pasión, y se presenta como una confirmación del testimonio. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. La visión del Tabor será al mismo tiempo un fortalecimiento de los apóstoles que no han de abatirse ante los sufrimientos que Jesús ha de padecer. Es necesario que comprendan cómo la pasión, en lugar de ser aniquilamiento de la gloria del Hijo de Dios, es el paso obligado que conduce a ella. Y se transfiguró, nos dice el Evangelio, se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestiduras blancas como la luz. Ante este espectáculo, Pedro salta
él que había reaccionado con violencia contra el discurso sobre la pasión, ofuscado ahora por la gloria del Maestro, exclama entusiasta: «Señor, es bueno estarnos aquí». La cruz le había horrorizado. La gloria, por el contrario, lo exalta y querría estar allí olvidando todo lo demás. Pero la visión beatificante del Tabor no es más que un anticipo de la gloria de la resurrección y un viático para seguir con mayores fuerzas a Jesús en el camino del Calvario. Es esto lo que dijo claramente la voz que vino del cielo: «Este es mi Hijo amado, este, en quien me complazco. Escuchadle». El Padre se complace en el Hijo porque, compartiendo con él la naturaleza divina, aceptó, no obstante, ocultar sus resplandores bajo el velo de la carne humana y hasta bajo la ignominia de la cruz. Los discípulos tienen que escucharle siempre y aún más atentamente cuando habla de cruz e indica su camino. La vocación del cristiano es conforme a Cristo, crucificado, para poder ser un día conformados y revestidos de su gloria. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen os acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.